¿Quién mató a Jesús? Es una buena pregunta. Se suicidó él solo. Así que no es culpa de nadie, sino de la creencia en su deidad personal llamada Yahvé. Así que Pilatos mató a Jesús, pero fue un suicidio asistido entre sus compañeros judíos. O sea, así, y para que lo viesen más amargado y más derrotado. Bueno, a todos los que crucificaban les hacían llevar la cruz y les latigaban, así que no fue una tortura gratuita. Fue por placer de ver sufrir a los crucificados, así. No es nada personal ni es nada amoroso, ni fue por el perdón de los pecados, ni nada por el estilo. Fue un suicidio asistido, nada más, porque se contravino contra la religión, bueno, contra contra Roma, o sea, sí. No especifica nada más de su suicidio. Yo no tengo ninguna pena por decir que Jesús se suicidó. Y además, a las personas crucificadas que no reclamaban los cuerpos, después se los echaban a los cerdos salvajes o los ataban a una vaca. Si seguían vivos, los ataban a un animal en plena putrefacción para que se los comieran. O sea, sí, normal que se degradase tanto. ¡Ay! Es que los romanos dejaron el cuerpo de Jesús en una torre alejada de la muchedumbre y lo vieron y lo salvaguardaron dos romanos de la legión romana que estaban en la puerta y de repente Jesús se levantó. Mierda. A las 3 horas, 4 horas empieza el rigor mortis. A las 5 horas empieza a pudrirse las tripas y todo el cuerpo. A las 12 horas empieza la necropsia tanto pulmonar y se empieza a hinchar y poner verde todo el cuerpo. Bueno, si lo quieren ver como una resurrección zombie, pues perfecto. Buenas noches a todos. Voy a ir agregando algunas cosas a este audio. Si bien es cierto, en línea general estoy de acuerdo. Simplemente agregar que, por ejemplo, sí estoy de acuerdo que los romanos crucificaban sediciosos, que no se dijo en el audio, pero esa era la pena para alguien que no tiene la ciudadanía romana. Y trae una amenaza, es una amenaza para el imperio, ¿no? Un subversivo, por ejemplo, alguien que quiere levantarse en armas contra Roma o algún mensaje que amenace con la paz. Por lo tanto, a esa gente, ese tipo de criminales, se le consideraba una amenaza y se crucificaban. Por lo general, si no reclamaban el cuerpo, eran echados a fosas comunes. Aquí sí hay que hacer un matiz, diría yo, porque sí estoy de acuerdo que cuando no se reclamaba el cuerpo era devorado por animales, ¿no? Por fieras o por aves de rapiña. Pero estamos hablando, por ejemplo, de la muerte de Jesús, que fue en Pascua. Entonces los judíos, lo más probable es que bajaron el cadáver, no dejaron que fuera comido por animales,
salvajes ni por aves de rapiña. ¿Por qué? Porque era una de las festividades más grandes que tiene, entonces no puede haber nada impuro en el pueblo. Entonces, ese detalle hay que agregarlo. Pero en líneas generales, cuando dominaban otros pueblos y castigaban con crucifixión a los subversivos, se dejaba el cuerpo ahí, muchas veces las fieras devoraban el cuerpo, o repito, cualquier animal, incluso aves de rapiña, empezaban a devorarlo de poco, y eso lo hacían más para escarmiento los romanos, para que alguien no se atreviera, por ejemplo, a irse en contra Roma, hablar contra el César, no pagar tributo y, en mal, tratar de levantarse en armas. Por ejemplo, un antirromano, un celota, o alguien declarado Mesías, porque alguien que se declare Mesías, en un cierto sentido, significa un caudillo militar. A eso lo entendían los romanos, un caudillo militar contra Roma. Entonces, como iba diciendo, en el caso de Jesús, era una fiesta judía, Pesach, entonces no iban a permitir que estuviera nada impuro. Ya saben que ellos no tienen que tener ni un contacto, ni cercano, ni palpable con un muerto. Entonces, lo más probable es que si lo crucificaron, bajarían el cuerpo. Ahora, hay que entender otra cosa muy importante. Por lo general, estos cuerpos de crucificados, considerados bandidos, eran echados a una fosa común y también, en cierto sentido, en algunos casos eran devorados por las fieras, ya eso lo dejamos claro, pero era como para dar un escarmiento a los que se atrevan a sublevarse contra Roma. Otra cosa, los arqueólogos, de hecho hay un señor, no me acuerdo el nombre, no sé si es Ben Joseph, se encontró un clavo en un talón. Entonces, me parece que ese señor, que ya están los datos, los registros por los arqueólogos, sí tuvo una sepultura más digna. Entonces significa que no todos los crucificados se iban a una fosa común o eran devorados por perros. Alguien reclamaría el cuerpo. En el caso de Jesús no queda claro porque no se sabe nada del cuerpo, pero sí hay un caso que es muy contemporáneo a Jesús, de un señor que tuvo una sepultura más digna y fue crucificado. Entonces, no hay que generalizar porque hay excepciones. Y repito, en el caso de los crucificados en Pascua, en Pesach, lo más probable es que los bajarían muy luego. No porque necesitaran una muerte digna, ni llorar. No, a ver, porque es una fiesta que no puede haber nada impuro en la ciudad. Entonces, lo más probable es que lo bajaron y no se lo empezaron a devorar los animales. Como algunas veces también se generaliza, repito, cuando eran devorados por animales, estos cuerpos que quedaban a la intemperie, bueno, servía como escarmiento, repito. Con respecto a este audio, bueno, ¿quién mató a Jesús? A ver, históricamente lo matan los romanos por sedición, por subversivo, por proclamarse rey Mesías, según la teología, ¿no? Según la teología le entrega su vida, por lo tanto es un suicidio. Él de hecho sabe que va a morir, pero eso es teología. Sí, a mí me llama la atención que incluso la Iglesia Ortodoxa, Pilato es considerado con su esposa casi santo. Es como una herramienta que tuvo Dios para hacer el sacrificio para la humanidad, para la expiación de pecados. Entonces, Pilato casi es visto como un santo. ¿Por qué? Porque las primeras cartas y los evangelios tienen que ser distribuidos por las provincias romanas. O sea, ni modo que pongan mal a los romanos. Entonces los romanos quedan como unos tipos bonachones. Y son los judíos que hacen el trabajo sucio. Son los malos de la película. Cuando sabemos muy bien,
por Filón, que le dedicó una línea a Pilato, que era sanguinario. En el monte Gerizim se cargó unos cuantos judíos. Era un tipo brutal, que muchas veces castigaba, mataba sin un previo juicio. Que de hecho le cuesta el cargo, es expatriado por brutal de parte de Tiberio. Entonces, no, aquí los evangelios obviamente manipulan mucho estos textos y repito, porque estas cartas del Nuevo Testamento, digamos, lo que conocemos, se empiezan a distribuir en el siglo I por todo el imperio, no van a quedar mal los romanos. Y además, en algunos textos son bastante evangélicos y con trastornos disociativos mentales por el Jesús del cristianismo. No me sirven, no sirven para nada. Aunque el cristianismo es un Jesús suicida. El Cristo de la fe es un Jesús suicida, que se suicida y se suicida. Punto. El Jesús histórico se medio participa de suicidio. O sea, no quería ser suicidado por los romanos, pero al final lo apresan y entre sus convicciones de que iba a venir, él ya veía a salvarlos a todos los que estaban ahí pecaminosos y guarros y sucios. Y no sé qué, no sé cuánto, suicidio. En cuanto a llevar la cruz, no queda claro si, no sé si es Simón de Cirene, a lo mejor no estoy confundiendo el nombre, pero un señor que lo ayuda en gran parte a llevar el travesaño, el palo horizontal. Entonces no queda claro si era una cruz, no queda claro si ya estaba el Staurus o Silón, que era un poste, en el Gólgota. No queda claro si llevó una cruz, como conocemos nosotros la cruz, de un palo vertical y un horizontal. No queda claro nada. Porque, repito, los evangelios son obras propagandísticas y no son obras históricas, no podemos fiarlo. La mayoría es teología. Pero algo podemos rescatar. ¿Cómo? Conociendo el judaísmo del siglo I y conociendo el comportamiento, el contexto cultural, gracias a los rollos del Mar Muerto. De que obviamente no hay literatura en el Nuevo Testamento, pero sí podemos saber el comportamiento del judaísmo del Segundo Templo. Sí, teológicamente es un suicidio asistido, sí. Esto lo pintan así, o sea, esto es una obra propagandística, esto es lo que hay que tener claro. Que lo empiezan a escribir, por ejemplo, 40 años como mínimo. Yo creo que Marcos escribió en el 72 como mínimo. Antes del templo, de la destrucción del templo, no se habían escrito, solamente las cartas auténticas de Pablo. Creo que todo lo demás fue después de la destrucción del templo. Así le atribuyen a Jesús profecías que nunca dijo, predicciones. Nosotros los que estudiamos judaísmo, los que sabemos el contexto de la Palestina del siglo I, no nos creemos todo en el Nuevo Testamento. Todo no. O sea, por ejemplo, esto de que un hombre espíe pecado, eso es aberración en la Torá. En Egipto hay un Dios cordero. Y ya Jesús, según la teología, es un Dios y es el cordero. Un hombre cordero. Es un Dios del panteón egipcio. Punto. Un hombre no puede expiar pecado. Repito. Cuando se pasaban a los niños por fuego a Moloch, que tampoco sabemos si Moloch es el mismo Yahvé,
eso se consideró abominación por las reformas que vinieron después. Y el lugar quedó maldito, el lugar quedó convertido en un basurero, lo que conocemos como el Valle de Ginón. Entonces, ¿cómo yo voy a creer que la muerte de un hombre expía todos los pecados? Si eso ni siquiera está en el judaísmo. Y Jesús era judío, no era cristiano. Sí, así es. Por ejemplo, los que estudiamos el Jesús histórico tenemos que sacar todas estas capas y capas de redacción, teología, teología. Ni siquiera sabemos cuánto escribieron los evangelios, porque los nombres son atribuidos posteriormente, según tradiciones por Clemente. O sea, no queda claro. Algunos dicen, bueno, esto, el diatesarón de Tasiano, quedan más o menos los nombres, pero todo eso en el siglo II, ojo, o sea, no es en el siglo I. Por lo tanto, es un trabajo para los filólogos, sobre todo historiadores, es casi un rompecabezas, porque es historia antigua combinada con teología. Entonces, yo de verdad no tengo claro, y algunos especialistas tampoco, el mismo tema de la cruz. No sabemos ni siquiera quién eran los otros señores, podrían ser discípulos de él, los malhechores. Siempre se le ha dicho que son ladrones, posiblemente no eran ladrones, posiblemente incluso eran discípulos de Jesús, como en Getsemaní uno le corta la oreja a un guardia. Sí, este tema también es un tema de debate y un tema de que los académicos se rompen la cabeza también, porque en el griego, como se escribió el Nuevo Testamento en griego, Silón, o Stauro más bien dicho, es poste, es estaca. Entonces, la gente, cuando lo vierte como cruz, la gente se cree cualquier cosa de la cruz. O sea, había cruz latina, cruz fenicia. Entonces, habían varios tipos de cruz. Celta y la romana. Entonces, la verdad no queda claro. Probablemente fuera el travesaño que llevara, y probablemente incluso podría ser empalado. Los romanos también aplicaban empalamiento. Entonces, y crucifixión, obvio, que es muy diferente. Entonces, no podemos hacer afirmaciones categóricas, simplemente en historia antigua son aproximaciones, no hay verdad absoluta. Se trabaja con hipótesis plausibles y nada más, porque son textos antiguos y para colmo son obras propagandísticas. O sea, no sabemos lo que le añadieron, porque lo que tenemos son más antiguos, son manuscritos del siglo IV. O sea, no tenemos lo original. No sabemos si desde el siglo I al siglo IV la cantidad de copias que estarán perdidas, que están deterioradas, obviamente, por temas de preservación. El papiro no duraba mucho, ahora ya se tiene los mecanismos, los métodos, la tecnología de preservación para conservación. Antes no, la corrosión, el agua, la humedad, etcétera, etcétera, los hacía a pedazos, porque era material biodegradable en el caso del papiro. Entonces, tenemos muy poco para trabajar. Entonces, para ir resumiendo, porque este era el tema, la muerte de Jesús, es que tampoco ni siquiera queda claro el día del arresto, si fue en vísperas de Pascua, en Pascua, o sea, pero estaba en esta festividad que no duraba un día, entonces no van a dejar un cadáver ahí pudriéndose en una de las fiestas más grandes de los judíos. Entonces aquí sí habría excepciones. ¿Cómo sacar luego el cadáver? No porque tuvieran compasión por él, simplemente porque no quieren que nada contaminado afecte una de las fiestas más
más solemnes que tienen ellos. Entonces, aquí sí hay una excepción. Aquí podemos pensar cualquier cosa, incluso pensar que ese señor de José de Arimatea, que tampoco se sabe dónde queda Arimatea, probablemente lo tomó, pero no por hacer un bien a la familia de Jesús ni a Jesús, simplemente porque tendría dinero y querría que Jerusalén estuviera más limpio, más puro, entonces bajarían el cadáver. ¿Se entiende? Entonces, yo sí estoy de acuerdo que el modo operandi de los romanos no era el más ortodoxo, obviamente. Simplemente si alguien no reclamaba el cuerpo, las fieras devoraban eso y las aves de rapiña devoraban eso. Y en algunos casos a los subversivos, crucificados, porque se crucificaban criminales, o gente que atente contra el imperio, eran echados a fosas comunes. Probablemente algunas fosas estarían llenas. Entonces aquí tendríamos que especular, pero siempre manteniendo una cordura y viendo el contexto. En el caso de Jesús, y con esto cierro, hay una excepción porque muere en Pascua y en Pesach no podía haber nada contaminado. Durante todo el año crucificaban a los romanos, por supuesto que sí, no solamente en Jerusalén, en otra aldea. Pero estamos hablando de una de las fiestas judías más grandes. Es que por eso te digo, como esta muerte fue en Pascua, aquí podemos especular cualquier cosa. Ojo, los romanos no mataban en Pascua solamente, mataban en todo el año. Y no solamente en Jerusalén, en los pueblos que él dominaba. Entonces aquí hay un caso bien excepcional. ¿Por qué? Porque los judíos, repito, no es que quisieran mucho a Jesús ni nada de eso. O sea, el tema es que ellos no podían tener contacto en su ciudad de cadáveres, menos cadáveres colgados, crucificados. Entonces, lo más probable es que no se pudrió el cuerpo. O sea, lo más probable es que lo mataron y lo pedirían de inmediato. Esperaron que estuviera agonizando, tuviera su último respiro y lo hayan querido bajar, no porque hacerle un bien a la familia de Jesús, a Jesús, simplemente porque hay que entender que los judíos eran celosos en su ley y nada de contaminación de muertos en su ciudad. Ojo, no estoy hablando de tocarlo, en su ciudad, en la ciudad y sobre todo en esta fiesta tan importante. Entonces, esa masacre que hubo y esa carnicería fue en una de las fiestas más importantes. Entonces, tampoco podemos tomar el Nuevo Testamento como fuente histórica, fiable 100%, no. Acá combinamos un poco lo que ellos nos muestran, que son obras propagandísticas que se escribieron 40 años después de la muerte de Jesús, y por lo que sabemos del judaísmo, de la Palestina del siglo I. Y lo que sí se sabe, por ejemplo, que en este tipo de fiestas muy solemnes no querían nada que contaminara a Jerusalén. Es más, había un rito de quemar una vaca, me imagino que lo sabes, una vaca roja, hacer la ceniza y echarse esto en un baño para purificarse. O sea, eran tan complicados con este tema de los muertos, de los cadáveres, de tocar un muerto, que tenían que hacer estos ritos de purificación. Imaginémonos en su fiesta, una de las fiestas más grandes, que es Pesach, con tipos que se van a podrir ahí. Sería maldición para el pueblo. Entonces tampoco nos cuadra eso que andaban zombies levantándose las tumbas como lo pinta el Nuevo Testamento en Jerusalén, tampoco. O sea, no tenía que ver nada contaminado. Imaginémonos en Pascua. Demoniado de Gadara, bueno, sí, estoy de acuerdo. De hecho, ese pasaje de Marcos 5, donde dice que había un hato de cerdos y que el demonio se llamaba Legión, y esos cerdos iban a un despeñadero, el endemoniado de Gadara, bueno, en otros paralelos dice 2 endemoniados.
Pero quedándonos con el 5 de Marco, los cerdos son los romanos. Son los hijos de las tinieblas, como lo llamaban los esenios. Sí, estoy muy de acuerdo. Cerdos. Y perros porque no son judíos, son gentiles. Sí, yo estoy muy de acuerdo. O sea, por sedición, es un subversivo, es un criminal. Y es menester crucificarlo. Además, mostrar cómo Roma castiga a los subversivos. Que en eso estoy de acuerdo, pero es que eso es en líneas generales como opera el Imperio Romano. Aquí estamos analizando un tema que es bien importante porque los judíos no yo creo que no intervinieron en bajar el cuerpo porque, repito, les cayera bien Jesús o su familia o estaban llenos de misericordia. No, porque ellos eran celosos con su fiesta y no querían nada impuro. Y ver un tipo que se está pudriendo ahí es que le vayara a perder la fiesta. Así de simple. Entonces, yo creo que es Jesús de Arimatea, José de Arimatea, perdón, que no sabemos quién es, pero sí está en los evangelios. Podría ser un señor que hizo la hora buena, la hora del día, como dicen algunos, y como tenía dinero, ofreció dejarlo rápidamente en su tumba. Y no botado por ahí ni en una fosa común. Entonces, que no lo haría por Jesús, ni porque amó a Jesús, ni porque se convirtió a cristiano. Seguramente quiso hacer una buena obra para el Sanedrín, porque al parecer pertenecía al Sanedrín. No sé si más o menos me entiendo. Entonces, hay una excepción en el caso de Jesús solamente porque muere en esta festividad, repito. No porque a los romanos le importara mucho el cuerpo o a los judíos igual. Yo sí creo que sus discípulos, obviamente, porque de hecho el texto lo dice, que andaban con armas. Jesús mismo les dice que se la escape y comprese un arma. O sea, andaban con armas. Uno le cortó una oreja a un guardia, Marco creo que se llama, porque no se la cortó con una pluma. Entonces lo más probable es que anduvieran armados, incluso podría ser con Zika. Jesús probablemente estaría armado igual, pero repito, porque el Nuevo Testamento es un entramado teológico, no va a dejar al personaje como un criminal. A Jesús no lo va a dejar así, o sea, lo va a dejar hablándole a los enemigos de amor. Pero el que conoce el contexto judío sabe que si alguien se proclama Mesías, se está proclamando enemigo de Roma. ¿Por qué? Porque si es un Mesías rey, tiene que automáticamente ser un caudillo militar. O sea, un antirromano no estar de acuerdo con la invasión de paganos en su tierra. Entonces, obviamente es una amenaza. Y si a eso le sumamos que ya tenían amenazas bélicas por parte de los partos, que los fastidiaban, y un señor que diga que va a llegar otro reino, o sea, que a ese señor no le quedaban 10 minutos de vida. Sí, de hecho el pasaje de la mujer adúltera, no sé si está en Juan 8 o algo así, no está en el Códex Sinaítico y en el Vaticano, me parece, que son los códices más antiguos. No aparecen. Ya aparecerían en los códices del siglo V, VI, pero en los del cuarto, los unciales, no aparece. No aparece ese pasaje, fue añadido. Es más, tampoco es coherente. Porque, a ver, si Jesús dice que tire la piedra el que esté libre de pecado, bueno, sería una contradicción, pues se supone que Jesús estaba libre de pecado, era santo, entonces, bueno, ¿cómo? ¿Por qué no tiró la piedra él? Si estaba libre de pecado. Entonces, aunque el relato sea teológico, tiene que ser coherente y yo veo alguna incoherencia. Por ejemplo, el mundo cristiano siempre dice, no, es que Jesús es el arquetipo de un cordero limpio sin mancha, ¿no? O sin pecado, como lo quieren decir ellos, pero no tiene nada que ver. Bueno, de partida, todas las culturas antiguas
tenía este rito de transmisión de pecado, que el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de un macho cabrío, en este caso, de dos machos cabríos, y le transmitía los pecados del pueblo. Punto, nada más. Mi rito de transmisión de pecado. Pero el cordero no tenía que tener manchas, tenía que ser ni un rajuño, totalmente limpio, sin defecto, ¿no? Esa era la instrucción y está en la Torá. Y el otro macho cabrío se soltaba al desierto para que se lo echara al demonio. Resulta que si Jesús es el cordero sin mancha, como estamos hablando, sin defecto, sin rajullo, sin nada, cuando Jesús va a ser crucificado, ya está lleno de heridas, está quebrantado, está con una corona de espinas, está golpeado, latigado, ¿no? Que el látigo no era un látigo que conocemos nosotros de hule, no, tenía metales en las puntas, prácticamente estaba quebrado, estaba con defecto cuando iba a la muerte. Entonces tampoco es un buen arquetipo, porque ya venía con defecto ese cordero. Repito, el cordero del rito de transmisión de pecado del día de expiación, Yom Kippur, como quieran llamarle, no tenía que tener ni un defecto, nada, ni un rajuño. No sirve tampoco. Sí. Bueno, crítica textual que me maneja un poco, no estaría, por lo menos en los grandes códices completos. Ya sabemos que tenemos fragmentos anteriores del siglo II, pero fragmentos, ¿no? Del porte de la mano, por ejemplo, el de Juan, el que tendría 6 líneas como mínimo. Pero hablando de los códices más completos, que tienen el Nuevo Testamento completo, Septuaginta, tienen Epístola de Bernabé, Pastor de Hermas, sería el Sinaítico, si mal no recuerdo, no aparece el pasaje. Y es por eso la pelea que tienen los evangélicos, entre el texto mayoritario, Toste Receptus, versus el texto crítico. Que el texto crítico tiene como bases, por ejemplo, estos grandes códices que son más antiguos. Y el Receptus, o texto mayoritario bizantino, como quieran llamarle, tiene manuscrito del siglo X, muy tardío. Entonces, es por eso que pelean los protestantes de cuál Biblia versiones modernas usan. No sé, que usan la Reina Valera al 60 o usan la Biblia Jerusalén. Entonces se agarran del moño porque ya se han dado cuenta que hay muchas inserciones posteriores y ediciones bien críticas como la Nestlé Alan, por ejemplo, que ya va en la 29, creo, edición. Traduce muy bien, ¿no? Desde esos textos, desde esos manuscritos, perdón, y ya no se tragan el cuento la gente de que el pasaje de la adúltera es auténtico. Claro, o sea, tenía que ser degollado. Jesús no fue degollado, Jesús fue clavado. Y ojo, no confundir con el cordero pascual, que no tiene nada que ver. Hay un cordero pascual que se come en la cena, que se come, y el otro cordero de Pascua era el que se derramó la sangre en los dinteles para que el ángel de la destrucción no tocara a los primogénitos de los hebreos. O sea, no confundir el cordero pascual, porque me he encontrado con eso, que Jesús es el cordero pascual. No, en la cena de Pesach sí se come cordero, cosa que tampoco la Santa Cena de Da Vinci sale el cordero, la hierba amarga, ¿no? Entonces lo más probable es que lo que comió Jesús sería una cena de despedida y que la pintan los artistas del Renacimiento. Y ese detalle es muy importante, el detalle del rito de transmisión de pecado que heredan los judíos en Babilonia, los israelitas más bien dicho, heredan en Babilonia, porque otras culturas incluso más antiguas tenían estos ritos y no solamente soltaban corderos. Hay gran información que soltaban mujeres al desierto. Soltaban ratones, soltaban otro tipo de animales. No solamente ese macho cabrío que se iba para que se lo comiera Azazel,
eh, que tampoco tenemos claro si Azazel es un demonio. Al parecer quiere decir la furia de Dios, ¿no? La traducción más correcta, pero bueno, da lo mismo. Lo soltaban al desierto, ¿no? Y ya se tiene varias informaciones, varios manuscritos donde se ha encontrado, por ejemplo, en las antiguas ciudades de Siria, que estos ritos, que son más antiguos que el pueblo de Israel, soltaban de todo animal al desierto. Hititas, urritas, tenían estos ritos de transmisión de pecados, ¿no? Los pecados del pueblo se transmiten al animal y el animal es echado al desierto, ¿no? También ciudades de Mar y Ebla se han encontrado muchos registros de esto. Entonces, todas esas fiestas que tienen los judíos no son originales de ellos, esto lo copian, y la mayoría son fiestas agrícolas también. Bueno, sí, para los literalistas esto es un problema, porque hay mucha gente que literaliza la Biblia. A ver, y hay gente que incluso pone la mejilla, cuando le dan una bofetada, o si le piden qué sé yo, la túnica, le entrega toda la capa, o la capa la túnica. Entonces, hay gente que literaliza todo esto y es complicado, porque aquí sí que estarían en problemas, ¿cómo se van a sacar el ojo? Hay gente que se ha puesto a decir que el pasaje de Josué, Jesús, Dios, sí realmente paró el sol, que sí lo paró, no hay discusión. Se paró el sol y se paró la luna. Sí, sí, podrían ser palabras de Jesús como buen fariseo. Ojo, para que no se asuste la gente, habían varias tendencias fariseas. Jesús tendría algún, qué sé yo, un poco de Gilel, un poco de Shamail en cuanto al divorcio, ¿eh? A disolver el matrimonio. Ojo, que no había matrimonio religioso para que nadie se confunda. Entonces tendría de todo un poco. Yo creo que tenía un poco hasta Desenio, lo austero, lo apocalíptico. Pero bueno, no sabemos si esas palabras las dijo Jesús, pero obviamente hay expresiones que no se pueden tomar literalmente. Por ejemplo, esto de poner la mejilla, literalmente no hay que poner la mejilla, simplemente no vengarse. Entonces, obviamente hay cosas que son bien exageradas o hipérboles, pero no se toman literal. Bueno, sí, de hecho, todo el mundo antiguo, sí, qué sé yo, 500 años, un poco más, sabemos que la Tierra es una esfera. Antes todos creían que era una planicie, sí. Pero ya eso por la cosmovisión del hombre antiguo, o sea, veía una planicie. Pensaba que el cielo era un techo y era finito. Por eso algunos querían hacer escaleras para llegar arriba, o Sigurab, porque pensaban que el sol estaba debajo de ese techo azul y arriba había agua y con comportas, ¿sí? Es que esa es la cosmogonía de Babilonia, Canaán, Mesopotamia, etcétera, etcétera, del mundo antiguo. De hecho, hay gente religiosa que cree que la Tierra es plana. Claro, porque la Biblia dice que tiene fundamento, tiene pilares, estructura, entonces dice, no, tiene que ser plana. Pero bueno, son textos antiguos y hay que interpretarlos bajo de esos paradigmas, simplemente de gente antigua. Sí, es que según la Biblia tiene fundamentos, tiene pilares. Más cuando hay pasajes que dicen que todo ojo le verá en la venida de Cristo celeste. Y hay otro pasaje, bueno, si dice que todo ojo le verá es porque es una planicie, todo le ve, no está hablando de un país que está en un costado y el otro país que está en otro lado, no, de una planicie. También en Filipenses me parece 2:5, donde se llama que le adoren los que están debajo de la tierra en el inframundo, las huestes que están encarceladas, que también los moradores de la tierra, los humanos, y los que están sobre la tierra, huestes celestiales, le adoren. Entonces también deja algo que ver. Y es más, o sea, toda la Biblia dice que el cielo es un firmamento, y hay aguas por encima de ese firmamento celeste, y es celeste porque tiene agua por encima.
el relato del diluvio deja muy claro que tiene compuerta. Entonces sí, esa es la cosmogonía, y la misma de Babilonia, porque todos estos textos se escriben después del exilio de Babilonia. Esto lo ven, esta cosmogonía es de Babilonia. El Antiguo Testamento que tenemos se escribe en el exilio, después del exilio, o sea que no tiene más de 450 años. Y, bueno, ¿y cómo lo sabemos que no son muy antiguos? Por los textos de Elefantina. Estos papiros de Elefantina tienen 500 años antes de nuestra era y no hablan nada de la Torá. Y eso que era una comunidad militar en la isla de Elefantina, judía, y que tenían contacto con Jerusalén y que no hablan nada de la Torá. No conocían nada de la Torá. Ahí están. O sea, los textos de Elefantina están, los manuscritos en pergamino, que serían poemas, si mal no recuerdo, o cartas, pero no hablan nada de la Torá, nada.